Desde que el ser humano empezó a hacerse preguntas, han ido apareciendo descripciones, hipótesis y explicaciones que trataban de responderlas, de dar sentido a lo que observábamos a nuestro alrededor. Desde por qué caía una piedra, o por qué quemaba el fuego, hasta cómo funcionan los seres vivos, por qué enferman y mueren, o por qué hay tal diversidad de ellos. Y durante esos miles de años que llevamos aprendiendo, han surgido incontables teorías que han ido perfeccionándose o que han sido descartadas cuando se ha encontrado una explicación mejor, que predijera más fenómenos o los mismos, pero con mayor precisión. Un clarísimo ejemplo de una de estas teorías es la de la gravitación universal, de Newton, que a principios del siglo XX fue sustituida por la más completa, precisa y correcta teoría de la relatividad general, de Einstein. Ambas describen la gravedad, la atracción gravitatoria entre diferentes cuerpos, pero la teoría de Einstein predice sus consecuencias con mayor precisión. Esto se demostró al poco de que se formulara dicha teoría, midiendo la desviación de la luz proveniente de estrellas lejanas cuando ésta pasaba cerca del Sol, o midiendo la precesión de la órbita de Mercurio alrededor del astro rey. Ambas teorías eran capaces de explicar estos fenómenos y de predecir cómo de importantes debían ser, pero era la teoría de Einstein la que más concordaba con la realidad, con las mediciones de nuestros experimentos. Por tanto, la relatividad general sustituyó a la gravitación universal. Algo similar ocurrió más o menos a la vez. La mecánica cuántica fue desarrollada también a principios del siglo XX y fue capaz de explicar conceptos y observaciones que no se comprendían con ninguna otra teoría de la época, de forma que esta nueva física sustituyó a la física clásica. La física cuántica realmente no es una sola teoría concreta que aplique a una parte de la física, sino que es un conjunto de herramientas con los que construir nuevas teorías, por lo que fue sustituido fueron estas herramientas. Pero a lo que yo quería llegar es que, a pesar de tener estas nuevas teorías más precisas y más correctas, seguimos usando las viejas teorías. La ingeniería sigue funcionando casi en su totalidad con física clásica, a excepción de algunos campos más modernos, como la ciencia de materiales, la fotónica o la nanoelectrónica. Seguimos usando la física clásica cuando construimos casas, carreteras o puentes. Seguimos usando la química en vez de la más fundamental electrodinámica cuántica cuando diseñamos nuevos combustibles o nuevos alimentos. Y hasta seguimos usando la mecánica gravitatoria de Newton cuando enviamos cohetes a la Luna, a Marte o a los confines del sistema solar. Por supuesto, esto no quiere decir que estas nuevas teorías no nos resulten de utilidad. Sin la relatividad, el sistema de GPS sería inservible, pues su precisión pasaría de unos metros a kilómetros. Y sin conocimientos de física nuclear y de partículas, escáneres usados en medicina, como las resonancias magnéticas o la tomografía por emisión de positrones, no existirían. Sin física cuántica tampoco tendríamos microscopios electrónicos, ni centrales nucleares, ni superconductores, ni grafeno, ni computación cuántica, ni muchas otras tecnologías. En definitiva, estas nuevas teorías son importantes, pero no son siempre imprescindibles. A estas teorías, que tienen una validez limitada, se les suele llamar teorías efectivas. Pero si bien la química no es tan fundamental como la electrodinámica cuántica, o la gravitación universal no es tan válida como la relatividad general, no quiere decir que estas nuevas teorías sí lo sean. No siempre, quiero decir. Ninguna de las teorías que usamos en la actualidad es definitiva. Todas son una aproximación a algo más profundo que pensamos que debería existir. Llevamos ya varias décadas buscando una nueva teoría que sea capaz de explicar ella sola toda la física, lo que suele llamarse una teoría del todo. Pero aunque la encontremos, y aunque funcione, y aunque revolucione nuestra manera de entender el universo, la vieja física, e incluso la nueva vieja física, seguirá teniendo utilidad. Pero
cuidado, estas teorías efectivas no deben entenderse como una simplificación arbitraria de otras teorías más complejas, sino más bien como una forma ingeniosa de abordar problemas físicos para los que un uso o una comprensión completa del mecanismo que los hace posibles no es necesario, e incluso puede evitar que lleguemos a ningún resultado útil. Como comentaba, no necesitamos utilizar la electrodinámica cuántica para entender los procesos químicos que tienen lugar en el interior de una célula, ni necesitamos a la relatividad general para calcular dónde caerá una piedra que lanzamos a lo lejos. Cuando estudiamos este tipo de problemas, lo que queremos es aislar las variables y los parámetros que nos dan la física más relevante y que ignoran todo lo demás. Al hacerlo conseguiremos una considerable simplificación del problema, pero sin perder su esencia, sin perder lo que lo hacía interesante. Hace un año grabé un vídeo que no tiene nada que ver con este, donde plantaba un árbol, y entonces he querido volver al sitio donde lo planté para ver si seguía allí, pero no hay ni rastro de él. O sea, debería estar pues aquí o aquí, más o menos, pero no hay nada. Quienes hacemos divulgación, sea de manera profesional o amateur como yo, a veces pecamos de elegir solo los temas más llamativos, más comerciales, y dejamos de lado otros temas tanto o más interesantes, pero no tan populares. Este vídeo es un pequeño intento, aunque no el primero, no he inventado nada, de ponerle remedio a eso. Cuando una persona estudia una carrera de ciencias, o cuando aprende cualquier cosa en profundidad, pero especialmente cuando estudia una carrera de ciencias, además de aprender las técnicas, las leyes y teoremas, también aprende una forma de pensar, no una doctrina o una ideología, sino una manera de afrontar los problemas que se le plantean, una forma de dividir tareas enormes en diferentes bloques, más atacables, o una forma de evitar los sesgos y atajos que utilizamos al pensar. En definitiva, no solo se da respuesta al qué, sino también al cómo y al por qué. Y como entiendo que la divulgación científica no solo pretende vomitar datos y teorías sin más contexto ni explicación, como hago en la mayoría de mis vídeos, sino que pretende también transmitir, digamos, la miga de la ciencia, transmitir el espíritu científico a quienes la consumen, pues bueno, he hecho este vídeo. No sé, espero que te haya aportado algo. Haré más en el futuro, supongo.